Hola, hola. Buenos días. Una disculpa, ya todos están empezando a conectar. Buenísimo. ¿Dónde estás? Eduardo, buenos días. ¿Cómo estás? Está tu audio apagado. Exacto. Hola, buenos días. Ya está conectado el audio. Estaba apagado. Sí, discúlpanos el retraso. La verdad es que, pues bueno, acá sabrás, otro horario y bueno, andamos atropellándonos los tiempos, pero ahora sí que muy emocionados de escucharte. En este caso voy a dar nada más solo un minuto en lo que la gente pues, pasa de una liga a la otra. Muy bien. Permítenos tantito. Igual voy aprovechando porque, bueno, sabemos que también el tiempo es oro y las conferencias, pues bueno, son ahora sí que conferencias sumamente interesantes, así que no queremos que nos pase lo mismo. Voy a presentarte, Eduardo. Bueno, Eduardo Pesquera es doctor, arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Es socio fundador y director de Pesquera y Asociados desde el 2013. Sí. Su oficina está ubicada en Madrid, en España. Y bueno, en este caso la conferencia se titula Volver a empezar. Bienvenido, Eduardo. Y bueno, nada más para ahora sí que evitar más técnicos, si puedes compartir en este caso la presentación para que no haya ningún problema. Creo que te tienen que dar acceso. Así que Eduardo, ¿tendrás un poquito más de luz para que veamos más, te veamos Sí, más a ti? estoy a contraluz. Sí, un Luz por poquito. delante y por detrás, pero bueno, así. Ya, ándale. Así. Bueno, Un después poquito la mejor. A ver. presentación se verá bien de luz, que eso es lo importante. Sí, pero lo importante también es escucharte. Muchísimas gracias, Eduardo. También Nada. reitero la disculpa de Valeria. Con Olivia nos atrasamos un poco lo que suele pasar. Y pues ahorita es tu momento, tu palabra y te escuchamos con mucha atención y mucho interés. Pues nada, muchas gracias Virginia y a todo el equipo. Y nada, estas son las cosas del directo, ¿no? Que uno va detrás de cuando esta pasa. Espera, comparto ya la pantalla, ¿no? A ver. ¿Se ve ya mi pantalla? Sí, ya está, ¿no? sí, Perfecto. sí. Muy bien. Pues nada, pues entonces, ¿de horario cómo vamos? Seguimos manteniendo 45 minutos máximo y 15 de Sí, preguntas, me imagino, aproximadamente, ¿no? sí. Lo Así bueno es. es que no tenemos a alguien atrás de ti, Sí, pero sí. pues luego la gente tiene Adelante. juntas programadas, etcétera. No, no, por eso, pues intentaremos, si puedo acabar un poco antes y si no, justo a la hora a la que tú me digas, no hay problema. Ahora, por lo que decía, muchas gracias a todos vosotros y a Firenze por esta invitación, a este ciclo de conferencias que, bueno, que yo creo que estas cosas siempre son muy, muy oportunas, ¿no? Entonces, ¿por qué el título este de Volver a empezar, ¿no? Realmente lo he retomado de algunas otras conferencias que incluso yo creo que una de las primeras que di en México, en Ciudad de México, hace años, que la titulado Volver a empezar porque en el fondo yo creo que ahora estamos teniendo una crisis de salud y económica, lógicamente, como consecuencia muy importante, pero realmente nos hemos encontrado seguramente en nuestra vida, no crisis tan importantes como esta, pero sí a lo largo de la historia de la humanidad, multitud de crisis que han hecho que continuamente cambie absolutamente todo, ¿no? Entonces quería hablar de tres de algunos de los asuntos que apuntabais en vuestras presentaciones, ¿no? Por un lado, yo creo que todos los que hablamos somos arquitectos, con lo cual hay que hablar de arquitectura, ¿no? Yo creo que es de lo que realmente sabemos. Del resto de virus, salud y economía, pues tenemos menos conocimientos, ¿no? Entonces, de arquitectura, a mí siempre me gusta mostrar el mismo ejemplo, ¿no? Cuando se habla de por qué la arquitectura está continuamente cambiando e incluso
¿por qué continuamente tiene que volver a empezar, como decía en el título de la conferencia, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, esto lo vemos todos y lo identificamos cuando, anda, pues esto es una planta de un templo griego, ¿no? Y dices, bueno, ¿y un templo griego hoy en día tiene algún sentido? Y dices, ¿alguien adora a los dioses griegos? Pues me imagino que salvo 4 trasnochados, lógicamente nadie lo hace desde hace multitud de siglos, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado entonces con estos templos, ¿no? Pues lógicamente que se han convertido en edificios abandonados, arruinados, y ahora por esta cosa de recuperar ya la nostalgia, la memoria, lo romántico que tienen los edificios. Pero realmente a mí no me interesa eso. Me interesa este ejemplo que es el que muchas veces pongo, ¿no? Que es el de la actual catedral de Selinunte, en Sicilia, que lo que era un templo griego que en un momento determinado se actualiza su arquitectura y se convierte en una iglesia cristiana, ¿no? En la catedral de Selinunte, y donde lo que antes veíamos en la planta de esa cela rodeada de muros ciegos donde estaba la imagen del dios griego, pues ahora resulta que se abre para crear esos pórticos laterales, ¿no? O incluso los pórticos laterales que tenía el templo griego de repente se cierran con muros, esto que aparece aquí a la derecha o al fondo, y se convierte en un espacio totalmente interior, ¿no? Y por fuera, efectivamente, esos muros se han cerrado, ahí se ven las columnas del templo que estaban por ahí, aparece en algún momento una puerta que respeta incluso el basamento del templo en esos sitios, incluso pues en la época ya de la Edad Media, de los normandos, aparecen pues todos estos modillones como construcciones más, seguramente más defensivas, ¿no? Y va avanzando, pasa la Edad Media y llega ya la época de los siglos del Barroco, y ya con esta cosa del escenario, de la escena, del espacio público, lo importante que es a partir de ese momento, pues ya se significa y se cambia el antiguo templo griego con una nueva fachada barroca a ese escenario ya del espacio público, ¿no? Con lo cual realmente dices, ¿y por qué después de más de 2000 años ha pasado tantas y tantas crisis y sobrevive este edificio? Porque gracias a que vuelve otra vez a empezar y ha ido renovándose continuamente, ¿no? A otro de los asuntos también que a mí me interesa mezclar en estos momentos, y que es algo que, sobre todo que ahora es tan importante, ¿no? para estos momentos de investigación, es hablar sobre la técnica, ¿no? Claro, la técnica es algo que también nos ha hecho evolucionar como sociedad, ¿no? Todos los grandes cambios de nuestra sociedad es a través de cambios técnicos, ¿no? Y todas las crisis también se han venido reflejadas a través de cambios técnicos. Claro, cuando vemos esta imagen de la primera mitad del siglo XX, ¿no? No sé si será de la Primera Guerra Mundial o los inicios de la Segunda Guerra Mundial en Europa, donde esto era un señor que escuchaba en la playa a ver si venían los aviones para atacar, ¿no? Con esta cosa que hoy en día nos parece como qué imagen, ¿no? ¿Cómo se podía hacer eso con lo fácil que es tecnológicamente hoy en día controlar todo eso, ¿no? Claro, ¿esto cuándo evoluciona? Cuando llega el inicio de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, y cuando la famosa batalla de Londres, no queda más remedio que la gente trabaje, agudice el ingenio y al final se desarrolla los incipientes radares de la época para conseguir que al final, pues gracias a una necesidad como fue una guerra, un avance técnico como es el del radar se desarrolle. Y por último, hablaré de algo que lo apuntabais en los inicios de estas conferencias, que era el tema de cómo trabajamos, ¿no? Cómo nos está afectando a todos, no solo a los arquitectos, sino a toda la sociedad, el cambio en la manera de trabajar, en los sistemas de trabajo, ¿no? Claro, puesto esas primeras imágenes de cuando ya el arquitecto ya es una profesión independiente del resto de las artes, o se separa ya de la ingeniería en la Francia del 19, con esta imagen del estudio de Charles Garnier, ahí desarrollando el proyecto de la Ópera de París, ¿no? Donde pues todavía se ve que es una oficina que está a medio camino entre un taller de bellas artes y una oficina moderna de arquitectura, ¿no? Como después será pues, la del mismo París,
la oficina de Le Corbusier, ¿no? Donde casi es esta sucesión de toda la gente que trabajaba ahí y el propio Le Corbusier ahí casi mirando como si fuese el jefe controlando que nadie se le escape, ¿no? O una oficina ya más contemporánea, pues como es esta, la de Norman Foster en este caso, donde ya se integran muchas más cosas, donde la gente trabaja ya en equipos, donde son oficinas ya mucho más colaborativas, donde pues, cada uno tiene su ordenador gracias a los avances técnicos en sistemas ya gráficos, pero también está trabajando con maquetas, con energías alternativas, donde el sistema de trabajo ha ido cambiando, ¿no? Y claro, de esto, lógicamente yo pongo aquí un ejemplo de lo que es mi oficina, que tiene algo que ver con esto, pero a una escala, lógicamente, mucho más pequeña, y de aquí hemos dado un salto, o más que un salto, una ruptura totalmente radical, ¿no? De repente nuestras oficinas se han empezado a abandonar y nos hemos ido a nuestra casa. Y lo que era nuestra vivienda, donde a lo mejor en algún rinconcito podíamos tener una mesa para un día que trabajábamos, de repente se convierte ese rinconcito de nuestra vivienda en el sitio donde trabajamos, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de todo no es esto, sino que es que gracias a las tecnologías de la comunicación, gracias a la fibra óptica, internet, a aplicaciones como la que estamos usando ahora, nos podemos comunicar de una manera mucho más sencilla, ¿no? Con lo cual, los sistemas de trabajo y la técnica hacen que podamos desarrollar arquitectura y podamos volver a empezar de nuevo, no solamente cómo trabajamos, sino también en cómo hacemos arquitectura, ¿no? Porque al final estos tres temas, arquitectura, técnica y sistemas de trabajo, nos permiten de alguna manera volver a empezar, ¿no? Pero bueno, aquí estamos sobre todo para hablar de arquitectura, ¿no? Entonces, para hablar de arquitectura, qué mejor, yo creo que es lo que nos habéis pedido, que contemos algunos de los proyectos que hemos desarrollado o que estamos desarrollando en este momento en la oficina, ¿no? Entonces, voy a empezar con con 3 proyectos, uno de los cuales el primero es una segunda fase de un proyecto que ya está terminado, que se hizo la primera fase hace ya 10 años, acabó la obra, y en estos últimos 2-3 años estamos siguiendo con la segunda, ¿no? Que además tiene algo que ver también precisamente con el ejemplo de la Catedral de Silimonte, ¿no? Que es un antiguo seminario mayor, situado en Comillas, en el norte de España, donde era una estructura de finales del siglo XIX, cuando lógicamente las vocaciones para formarse curas eran muy importantes. Hoy en día ya eso ha desaparecido, al igual que el programa de este edificio. Y era un edificio que la estrategia inicial del proyecto, el que ya está construido, era una parte central donde tenía una carga más constructiva, más directa y más importante, y una parte de aulas donde el estado de conservación estaba mucho peor, ¿no? Simplemente es unas imágenes, la estrategia era esa, es decir, vamos a tratar de una manera diferente la zona que se encuentra en mejor estado de conservación y que prácticamente hay que actualizarla con muy pocas cosas, casi más una labor de limpieza y restauración, donde pongo aquí algunas imágenes de todo el trabajo que se ha ido haciendo en estos últimos 10 años, ¿no? Donde sí que efectivamente se ha creado algún nuevo espacio, casi de regalo al edificio en estos bajo cubiertas. Y la otra parte en la que se ha actuado, que era la zona de las aulas del edificio, ahí se introdujo al demoler el interior una nueva pieza, donde lo que daba lugar es a unos espacios mucho más modernos y contemporáneos, con mejores instalaciones para poder trabajar en esos puntos, ¿no? Son todas estas imágenes que voy mostrando de manera rápida aquí, ¿no? Y donde algunos de los espacios obsoletos, como unas antiguas celdas o habitaciones para los estudiantes, se demolían en su totalidad y se convertían las dos alturas en una sala de estudio-biblioteca. Pero el trabajo que hemos hecho, la segunda fase que hemos hecho en estos últimos años, que todavía falta por continuar, es la siguiente, ¿no? Es en el centro, estaba situada la iglesia, y esa iglesia, para conectar ambos lados del edificio, que eran 2 colegios totalmente independientes, se hacían solo o a través del vestíbulo o a través de la iglesia. Y la iglesia tenía solamente un acceso para el público en general por la fachada norte y para los clérigos que daban misa desde la sacristía. Esta era la imagen del edificio donde se ve la iglesia antes de
que las fachadas todavía no se han restaurado y donde lo que tiene son unas piezas de alicatados bastante interesantes, ¿no? Lo que tenía esta pieza es que estaba metida casi como con calzador, ¿no? Incrustada en el edificio, pero en cambio desde dentro del edificio no se veía toda esta riqueza formal y esta gran volumetría que tenía la iglesia. Entonces, la primera acción que proponemos en el proyecto, dado que el edificio ha cambiado totalmente de uso, es, bueno, ¿y por qué no abrir este edificio a esas nuevas situaciones de esos patios donde de repente la fachada del edificio se puede integrar incluso con unas nuevas alicatados, unas nuevas piezas cerámicas, se puede integrar dentro del edificio, ¿no? Y hacerlo gracias a que la técnica hoy en día te lo permite, hacer el edificio mucho más presente, ese volumen de la iglesia, que antes era más independiente del conjunto, metido en el interior, ¿no? A través de todos los puntos de acceso que iba teniendo. También se cuida todo el tema de la iluminación, pero lo más importante es el uso que tiene. Claro, hemos pasado de una iglesia que ya ha dejado de tener uso como tal a actualizarlo a un edificio que es un centro de estudios del español, ¿no? Con lo cual, lo que hay que ver es que ya no tiene sentido que tenga una sola entrada. Antes, para los curas que daban su misa, hoy en día sería para los conferenciantes, ni tampoco solo la entrada del público, sino que parece como que hace falta algo más, ¿no? Más puntos de entrada y más conexión entre el edificio. E incluso veíamos que qué hacer con esas capillas que ya no tienen sentido, ya no tienen una actividad litúrgica, con lo cual hay que darle algún uso. Entonces, la propuesta, la acción que se propone es decir, bueno, ¿y por qué no taladrar esas capillas, romper esos muros, hacer unos huecos en esos puntos de manera que podamos tener una conexión y así podamos incorporar el edificio a los dos patios y que incluso los dos patios entre sí, en un futuro, cuando rehabilitemos esta parte del edificio, que ahora mismo no está restaurada, solamente está esta otra parte, se puedan conectar entre los dos, ¿no? De manera que todos estos lienzos, paredes que ahora mismo quedan vacías en blanco, porque falta todavía también de volver a colocar todos los lienzos de la pintura que están en proceso de restauración, ¿qué podemos hacer con todos esos elementos? Pues ahí lo que hicimos fue esta acción de ir abriendo esos huecos de manera que consigamos unir el edificio, unirlo incluso, se ve por ahí, se vislumbra a los patios ajardinados, de manera que el edificio vuelva a cobrar vida y vuelva a tener un nuevo uso gracias a esta pequeña acción simplemente de horadar, ¿no? Gracias a que volvemos de nuevo con una acción de taladrar esos muros a darle de nuevo un sentido y un uso al edificio, ¿no? Para que el edificio, esta es la imagen ya del seminario desde el exterior, donde se ve la parte que está rehabilitada, que es esta mitad, frente a la otra que todavía no lo está, esperando a que poco a poco pues vuelva a recuperar el esplendor que tuvo hace algo más de un siglo. El segundo proyecto que voy a contar es también una intervención es mitad intervención sobre un edificio antiguo del año 1900 aproximadamente, para renovarlo con un cambio de uso. Pero aquí también tiene algo que ver cómo funcionan, en este caso, los sistemas de trabajo, del uso que es. El uso al que se le va a dar es un Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia de La Rioja. Para los que no conozcan España, La Rioja está está más conocida, es la región que produce los famosos vinos de La Rioja, los conocidos en todo el mundo. Y en su capital, en Logroño, es donde está situado este edificio, que fue un antiguo hospital militar del año 1900 aproximadamente, que se abandonó sobre los años 1960, dado que el uso ya como hospital militar no tenía sentido porque estaba muy obsoleto, y ha estado durante más de 40 50 años abandonado hasta que se decidió renovarlo parcialmente para introducir este uso de Palacio de Justicia. Esta era la planta aérea del edificio, donde era un pabellón principal en esta parte, la fachada sur, y el resto unos pequeños pabellones, ¿no? El primer tema que aquí nos interesaba es la relación de este edificio, la actualización de este edificio a través de la relación con la ciudad, ¿no? Claro, el único volumen que tenía realmente contacto con la ciudad, porque si se ve aquí en esta foto, todo lo demás, dado que era una instalación militar, era una tapia, una barda, como se dice en México, ¿no?
y esta era la única parte del edificio que realmente tenía fachada con la ciudad. El resto eran esos pabellones con esos sistemas de circulaciones internos, y las bases del concurso lo que proponía es: vamos a mantener ese edificio, que es el que tiene una fachada más digna y más reconocible en la ciudad, y el resto lo vamos a demoler. Y en todo ese área es el que vamos a dejar una serie de retranqueos, de espacios que se ganan a la ciudad de unos 11 metros aproximadamente en todo el perímetro, y aquí en esa línea de puntos vamos a construir el edificio que cada uno de los concursantes de este concurso lo planteen, ¿no? Nosotros lo que planteamos fue darle la vuelta al concurso desde dos puntos de vista, ¿no? Desde uno era el tema de eso, de la ubicación, decir, bueno, ¿y por qué ocupar todo este espacio tan grande del antiguo hospital militar y no darle más a la ciudad, ¿no? Es decir, si este era el área, ¿y por qué no comprimimos más para que el edificio sea mucho más comprimido, de manera que le ganemos espacio a la ciudad y que, por un lado, le dejemos este espacio de respiro entre el edificio antiguo y la nueva construcción? Las calles ya, al ser una calle lineal con 11 metros que le dábamos a cada lado, era suficiente, pero en cambio en la parte posterior veíamos que había una oportunidad, que si pasabas de un espacio público de 11 metros de anchura a casi 50, ya no teníamos una calle, sino que podíamos llegar a tener un espacio público, ¿no? Un pequeño espacio público donde, convenientemente ajardinado y tratado, podía ser un lugar de regalo a los ciudadanos, ¿no? Claro, el otro tema era el carácter, ¿no? En un palacio de justicia todos sabemos lo que son los tribunales de la justicia y que nunca sabes, nadie queremos ir a un edificio como este, ¿no? Porque nunca sabes, siempre sabes que vas a entrar y nunca sabes muy bien qué es lo que te va a pasar ahí, ¿no? Si entras como testigo, como acusado, o nunca es bueno tener relaciones con la justicia. Por lo menos en España, y me imagino que en México será exactamente igual, ¿no? Lo mejor es que no tengas nada que te obligue a ello. Pero la realidad es que los palacios de justicia, estos edificios, siempre han tenido tradicionalmente una imagen como de una institución importante en todos los estados, ¿no? Y para mantener ese carácter realmente ya teníamos ese pabellón, esa pieza que ya prácticamente lo tenía. Si nos vamos a la imagen de cómo era la fachada del antiguo hospital militar, realmente está la imagen que pusimos de fotomontaje para el concurso. Decíamos: señores, lo único que tienen que hacer ustedes es abrir las puertas y cambiarle el cartel que tiene aquí arriba. En vez de poner, como ponía, hospital militar, ponen Palacio de Justicia y todo el mundo ya va a reconocer que esto es un Palacio de Justicia. Prácticamente no hay que hacer nada, pues sí, renovar carpinterías y poco más, ¿no? Y aquí topamos con que siempre que haces una intervención, intentas hacer una intervención más o menos fuerte en el edificio, porque efectivamente decíamos, no, si el edificio no vamos a tocar prácticamente nada, pero también vamos a hacer una cosa que sí que era un cambio en el sistema de trabajo y en el carácter del edificio muy importante, que era el siguiente. Lo que planteaban las bases del concurso es que este era el edificio noble que daba la fachada principal a la ciudad. Entonces, los magistrados, los jueces de los tribunales de justicia, ellos lo que querían era tener sus despachos importantes en la fachada importante. Lógicamente lo que querían es que estos balcones, estos huecos de aquí arriba, estuviesen ocupados por el despacho del presidente del tribunal o equivalente, ¿no? Y nosotros, en cambio, veíamos que ese concepto de cómo tiene que ser la justicia ha cambiado en los últimos años, ¿no? Es decir, aparte del sistema de trabajo, que en España ha cambiado ya, de la organización del modelo de la oficina judicial, lo que sí que es cierto es que la justicia se tiene que ver por la sociedad como algo que da servicio al ciudadano y no algo que nos, de alguna manera, asusta o nos cohíbe al ciudadano, ¿no? Esa cosa de que hay que quitarle el miedo a tratar con la justicia. Entonces, ¿por qué el mejor sitio, el mejor espacio del edificio lo tiene que ocupar un juez o un magistrado, ¿no? Bueno, el importante realmente en la sociedad no es el juez o es el presidente del Estado o del gobierno. Lo importante somos los ciudadanos, ¿no? Toda esta gente anónima que pasea por aquí, y ese espacio hay que dárselo al ciudadano. Entonces, claro, planteamos una intervención lo suficientemente potente y radical que con los primeros que tropezamos eran con las comisiones de protección del patrimonio histórico
y arquitectónico de La Rioja. Nos hubiera pasado seguramente en todos los sitios. Me imagino que en México también pasaría. Entonces, tuvimos que hacer esta labor más didáctica de decir, bueno, señores, vamos a contarles un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sobradamente conocido, sobre todo por la gente más versada en temas históricos, como es el Palacio Farnese de Roma, ¿no? Donde es un palacio que originalmente la historia es muy sencilla. El cardenal Farnese, antes de llegar a ser papa, compra este edificio que aparece por ahí detrás y le encarga primero a San Galo y después a Miguel Ángel y a sus sucesores construir un palacio. Y el palacio va cambiando a medida que el cardenal de repente sube al pontificado y se convierte en papa, en el Papa Pablo III, con lo cual ya claro, su palacio tenía que ser algo mucho más importante. Y ahí en ese momento también, pues fruto de... Esta es la fachada ya final que se construye, la que todos conocemos, que existe en la plaza del Palacio Farnese en Roma. Y en ese momento también, dentro de esas jugadas de darle un carácter de edificio para la familia del Papa, aparecen también en unas excavaciones arqueológicas todo lo que se denomina el conjunto del Hércules y del Toro Farnese, que son unas piezas imponentes que van a el palacio del Papa en ese momento. Y claro, son unas piezas que tienen una escala tan grande que lo primero que hacen es decir, bueno, no, esto no puede ir a una sala convencional, sino que tiene que ir a una sala de grandísima escala, ¿no? Hay que tener en cuenta que este edificio mide unos 30 metros de altura, cada una de estas plantas son casi 10 metros, y en 10 metros les parecía poca cosa. Y dicen, no, vamos a ocupar todo este ámbito para colocar nuestra gran sala, que es esta en la actualidad. En la actualidad no están ya las piezas del Hércules Farnese, pero la sala se sigue conservando. Una sala de doble altura donde se elimina este forjado intermedio para hacer este gran salón, entiendo, de recepciones, de fiestas, un gran salón representativo, ¿no? Para la dignidad del dueño del palacio, del Papa en este caso. Entonces, bueno, ¿y por qué no hacer una operación similar aquí en la sección de nuestro edificio, ¿no? Donde dices, además teníamos una cosa, teníamos que era bastante interesante todas las pequeñas, por esbeltas, estructura metálica de la cubierta, ahora ocultado por este plafón, falso plafón ahí. Y bueno, ¿y por qué no eliminamos todo y simplemente pues bajando una iluminación para que le dé una escala más humana? ¿Por qué no introducir a los ciudadanos, a todos nosotros, en este edificio y hacernos con este edificio? De manera que sea el espacio previo de control, de información, donde te dan también, donde esperas antes de ir a un juicio, donde suceden todas las cosas que un ciudadano le puede interesar cuando va a un edificio de este tipo, pero de una manera mucho más, entre comillas, alegre o festiva y sin la seriedad que tiene un palacio de justicia, ¿no? Claro, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que el resto de la edificación, que es donde están los jueces, secretarios judiciales y todo el personal administrativo de la Administración de Justicia, tenga que ser muy compacto y muy preciso, ¿no? Si este antes era el sistema del edificio, ahora lo que hacemos es, vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta para intentar compactarlo más, con 4 pabellones que quedan rodeados de todos los espacios libres. Todos los espacios libres que lo que hacemos es ajardinarlos al completo. De manera que en la parte trasera, por decirlo de alguna manera, que también vuelve a ser, con esta operación consigamos la nueva plaza que le dé sentido a la otra fachada del edificio. Y claro, ¿cómo hacer compactar el edificio? Pues de una manera muy sencilla. La normativa urbanística decía, el edificio puede tener 15 metros de altura, pero como sobra volumen, pues vamos a horadarle con una serie de patios, tanto en el centro como en los extremos. ¿Para qué? Para esos patios llenarlos de vegetación, hacer una zona de sótano para instalaciones y servicios, ir también retranqueando ligeramente las últimas plantas, meter vegetación por todos los sitios, incluso hasta la fachada, ¿no? Que se convierta en una fachada con vegetación, de manera que también nos aísle la, entre comillas, privacidad que tienen que tener los jueces y todo su mundo cuando están tratando un tema que no tiene que ser público, lógicamente. Cubiertas vegetales, de manera que la incidencia del sol puede ser o positiva en algunos momentos del invierno o negativa, y entonces para evitar el soleamiento en verano se mete una serie de toldos, de manera que el edificio sea como una máquina compacta y precisa y que su fachada
frente al edificio que se conserva ahora de vestíbulo de entrada, es una fachada de unas bandejas horizontales con vegetación. ¿Cómo hacer esta fachada de vegetación? Pues lo que veíamos es, aquí se ve en la sección, ¿no? Dice, si este era el edificio, un edificio más funcional, unos toldos que te pueden llegar a proteger cuando el sol es muy elevado y una estructura metálica que lo que contiene son unas bandejas pasarelas, donde simplemente compramos la vegetación, compramos una estructura que viene con unos tiestos, que viene con sus plantas ya crecidas, de manera que no hay que esperar a que prosperen o no, y como un elemento más prefabricado de la fachada, como si fuera un elemento de construcción, se van colocando ahí. De manera que esta es la imagen que generan desde ese espacio nuevo público que se produce atrás, donde la vegetación, indico, es tan elevada, incluso los árboles, porque el ayuntamiento, el municipio, aprovecha la parte de abajo para hacer un estacionamiento público. Dado que le damos más dimensión, además ya tenía suficiente ancho como para que un estacionamiento tuviese sentido y entonces coloco un estacionamiento ahí. Y parte de los usos más públicos y de un horario diferente del edificio se puede acceder también por estas entradas cuando el edificio principal está cerrado, sobre todo en horarios de tarde. Y este espacio que se gana para lo que es importante, para la ciudad, ¿no? Para el objetivo que tiene que ser el ciudadano. Alguna de las imágenes, estas pasarelas técnicas donde se controla todos esos elementos de vegetación, una cosa, una infraestructura así, tecnológicamente un poco más compleja, pero la vegetación es algo muy sencillo. Si alguna falla por algún problema, pues porque tiene alguna enfermedad, un hongo, simplemente se sustituye con mucha facilidad. Vimos una celosía, que era otro elemento de una fachada. Y esta es el punto como más alegre y juguetón al edificio. Estos son ya las pasarelas, los fingers de conexión con el edificio, donde el usuario, el ciudadano, pues cuando tiene que ir a fundamentalmente un juicio, atraviesa ahí y llega a la planta baja, que es donde están las salas de vistas. Este es el espacio de transición entre un edificio y otro, con esos fingers ahí en esos puntos. El edificio antiguo. Y este es el edificio compacto, ¿no? Que al final es un edificio, entre comillas, convencional de oficinas, con esos patios ajardinados y con los toldos en la parte superior. Y donde siempre tiene de finales de perspectiva hacia un lado el edificio antiguo y hacia el otro lado la nueva plaza de nueva creación. Esos edificios unidos en dos de sus extremos por pasarelas y que en la planta baja, como decíamos, tienen estos estos espacios más grandes donde se va dando paso a las diferentes zonas de público, de zonas de vistas, ¿no? Para que puedan ir tanto los testigos como el público, porque ya el recorrido de acusados es por otro lugar totalmente diferenciado, a través de la planta semisótano. Y ya las plantas superiores, donde están las zonas de trabajo de la nueva oficina judicial. Y con la imagen del regalo que se le hace a la ciudad, ¿no? Con estas dos operaciones de vamos a darle un espacio nuevo a la ciudad y también vamos a darle el mejor espacio ciudadano, ¿no? Porque efectivamente yo creo que la arquitectura tiene que estar reinventándose continuamente, tiene que cambiar y lo que tiene que hacer es estar adaptándose a las nuevas demandas de la sociedad, ¿no? Lo mismo que ahora se empiezan a adaptar las viviendas a las nuevas demandas debidas a esta urgente crisis que estamos teniendo. Yo creo que el resto, la arquitectura, claro, tiene una cosa, que tiene unos plazos que son mucho más largos que los de muchas otras disciplinas, con lo cual, pues desgraciadamente, claro, no puedes en 3 meses construir algo que su plazo normal son 3 años, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que tienen que ir es poco a poco ir adaptándose a partir de todos estos puntos de inflexión como la crisis que estamos sufriendo, ¿no? Y ya por último, el proyecto que voy a contar es un proyecto que hemos desarrollado, bueno, que todavía seguimos desarrollando estos últimos años en la Ciudad de México y que, lógicamente, ahora nos está afectando también todo este cambio con la crisis del COVID, pero de alguna manera, y además en México yo creo que todo el mundo está muy acostumbrado a que las crisis
han ido pasando continuamente, ¿no? Desde las crisis económicas, crisis con cambios de gobierno, las crisis desgraciadamente más brutales que van pasando cada vez que ha habido uno de los terribles sismos como el de los últimos años, ¿no? Y con lo cual eso ha ido afectando también a este proyecto que voy a contar, ¿no? Este es un proyecto que está en la colonia Condesa, que imagino que muchos de ustedes conocerán, ¿no? En ese punto de la colonia Condesa, ya muy cerquita ahí me acuerdo de la vía ya periférica que rodea toda esta parte de México y sobre todo de el bosque y el castillo de Chapultepec, con lo cual tiene una posición privilegiada respecto al bosque de Chapultepec y muy cercana también a los parques México y España, ¿no? El proyecto sobre un espacio frente al anterior o los anteriores que eran mucho más extenso, frente a un espacio muchísimo más pequeño, más chiquito. Estos realmente son seis edificios pequeñitos de viviendas en la esquina entre Agustín Melgar y Zamora, de los cuales 4 pertenecen a un conjunto catalogado por el INBA y los otros 2 tienen otro tipo de protección diferente, pero que al final ha habido que conservar, ¿no? Y lo que decía la normativa del SEDUBI, en total esas 6 viviendas son 1.091 metros cuadrados, permiten un aumento de la edificabilidad de manera que se pueden llegar a hacer hasta 3 niveles con un 20% de área libre. Pero esta es las casas, la situación. Y ahí se ven cómo son estas casitas, ¿no? La fachada de estos edificios con este típico deco de la colonia Condesa y las otras 2 casas, ¿no? Son edificios llenos de muchos patios, muy bajitos, de 2 niveles, que lo que veíamos es que, además con una silueta aquí como muy característica, con lo cual si colmatámoslo, si construimos lo que nos permite la normativa, que es un tercer nivel, veíamos que íbamos a cambiar mucho la escala y el carácter de estas pequeñas edificaciones. Con lo cual, el planteamiento inicial es, pues, ¿por qué no repensarlo de otra manera, ¿no? Vamos a poner en crisis lo que la normativa dice para ver si dentro de la propia normativa también podemos hacer algún cambio, alguna adaptación, ¿no? Esto era el estado actual de esas casitas, con esos pequeños patios, donde, claro, decíamos, ¿qué pasa si unimos todo el espacio libre que nos piden, que es un 20%? Porque hoy en día ya tener esas casas con esos patios tan pequeños no parecía que tenía mucho sentido. Pero el siguiente vuelta de tuerca al pensamiento que le damos es, ¿y qué pasa si en vez de ese 20% aumentamos e intentamos llegar mucho más? A casi un 50%, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría? Hicimos ese ejercicio que fue el siguiente, es decir, bueno, dado que la calidad de las edificaciones, sobre todo a nivel constructivo, fundamentalmente estaban las fachadas, era lo más importante, bueno, vamos a mantener no solo las fachadas, sino también su primera o segunda crujía constructiva. De manera que el edificio, ¿cómo demolemos lo del interior? Bueno, vamos a demolerlo, pero siguiendo de alguna manera la traza de la propia construcción, ¿no? Lo vamos a recortar, a ir casi haciendo una acción de recorte del edificio, pero teniendo en cuenta las características constructivas de esas casitas catalogadas, de manera que nos quedarían una planta y la otra, las 2 plantas. Inicialmente las otras casitas que no estaban catalogadas hacemos una pieza de nueva construcción. Y esto lo que nos permite es, al conservar las casas, que antes eran viviendas, decir, bueno, lo lógico en esa zona de la Condesa y tan en contacto con la banqueta, con el exterior, es que aquí no haya más viviendas. Nadie va a querer vivir en este punto, ¿no? Sobre todo con la actividad comercial y de ocio y de hostelería que tiene la colonia Condesa. Entonces, ¿por qué no que cada una de las puertas de las casitas sean las entradas a unos locales comerciales en planta baja? Una entrada que tenía común a través de la escalera, conservarla para poder subir al primer nivel y desde la nueva construcción entrar al nuevo conjunto de viviendas, tanto desde acceso vehicular rodado como acceso peatonal. De manera que la primera planta sea una zona o para los locales comerciales o un área de oficinas, de pequeños despachos independientes, y ya en el centro, dentro de ese corazón, de esa zona verde, empezar a construir las viviendas. Unas viviendas en dúplex, más unos townhouses en contacto con el patio, con el jardín. Y arriba lo que planteamos era
unas viviendas muy pequeñitas, con una geometría que se alejase mucho de la ortogonalidad de las calles, de manera que no pareciese que era un edificio que estaba sobre las casas catalogadas, sino que es un edificio que está detrás porque tiene una geometría, aparte del retranque, porque tiene una geometría totalmente ajena a la de la ciudad y a la de las casas, ¿no? Pero claro, ahora la primera pregunta que nos hacemos todos es ¿y qué hacemos con todos los metros cuadrados que nos faltan? Dado que le tenemos más espacio libre. Entonces lo que planteamos era, bueno, ¿y por qué no hacer, en vez de 3 niveles, llegar al máximo de niveles que nos pueden llegar a permitir, que analizando la normativa eran hasta 15 niveles, dado que estábamos al lado del circuito interior, de manera que esta era la volumetría propuesta, ¿no? Esto es el vial de circuito interior, ¿no?, que está ahí. Y, no, perdón, esto es Veracruz, circuito interior está por aquí atrás, justo, la foto de aquí atrás. De manera que el edificio, esta pequeña torrecita, no pertenezca tanto a las casas catalogadas, sino, al igual que los otros grandes bloques, pertenezcan más a una visión mucho más lejana, que no se vea mucho desde la calle, sino que se vea, que es lo que pasaría si construyésemos un tercer nivel, sino que lo que se vea es desde el circuito, el vial, sobre todo, que se produce, que pasa por ese punto de la ciudad. Unas viviendas que estaban muy, muy abiertas, con grandes huecos, en este caso eran grandes terrazas, algo que hoy en día se demanda mucho, y donde tuviese vistas lejanas tanto al centro de la Colonia Condesa, a los parques, como a la cercano Castillo y Bosque de Chapultepec, ¿no? Esto sería la primera imagen de la idea del proyecto, ¿no?, donde rescataríamos estas casitas, cada uno tendría su entrada independiente a su local, frente a la torre, a la pequeña torre que pertenecería a otro mundo, ¿no? Sería como otro edificio. Este sería el espacio jardinero interior y las primeras viviendas que se plantearon fueron estas, ¿no? Un pequeño núcleo con sus instalaciones donde accedías a una vivienda por planta, un núcleo más rígido estructural que tenía los servicios en el centro y todo el perímetro con unos elementos que iban siendo ciegos, macizos, para evitar también el movimiento de torsiones del edificio en caso de sismo, que te permitía tener visiones casi en 360 grados a través de los niveles superiores de las torres, ¿no?, donde verías tanto desde el bosque, por un lado, como el interior de la Colonia Condesa, ¿no?, casi como toda esa serie de espacios intermedios entre el exterior y el interior, ¿no? Claro, aquí, como todo, nos agarraron no una, dos, tres crisis, todas las que han ido pasando en estos últimos años, ¿no? Yo creo que la del sismo de hace un par de años fue la más dura de todos, donde también a nivel comercial decían, claro, ¿hacer una vivienda por planta tiene sentido? Pues no, porque van a ser departamentos muy grandes, ¿no sería mejor hacer unos medianos y otros más chiquitos? Entonces, fuimos haciendo múltiples versiones, ¿no?, de algunas muy, muy bajitas, otras más altas, otras más bajas, con más departamentos, con menos. Tanto que todas esas versiones, que me parecían todas en general muy interesantes variaciones sobre la misma idea, fueron casi como configurando una pequeña ciudad en ese trocito de una hipotética ciudad, lógicamente, en ese trocito de la Condesa, ¿no? Pero esto sobre todo lo que te daba es lo que hablábamos antes, que los proyectos nunca están acabados, que de repente aparece una crisis y te obliga a hacer un cambio. Y las ideas yo creo que tienen que ser tan claras, tienen que ser tan radicales y potentes que permitan que la arquitectura se vaya adaptando con cierta facilidad a las nuevas situaciones. Al final, después de todos los problemas con los sismos, cambios de normativa y demás, pues también el tema de la concienciación de los colectivos ciudadanos que no querían que se construyese un edificio de mucha altura, optamos por una cuestión más de acuerdos intermedia entre todos, ¿no? Decimos, vamos a hacer un edificio de 8 o 9 niveles, donde seguimos manteniendo esa misma geometría, donde ya, pues en vez de terrazas, lo que hay son grandes huecos que sustituían a las terrazas,
que nos permite que cada uno de los departamentos pueda seguir teniendo esas vistas privilegiadas y donde esa geometría de esos espacios interiores frente a esos espacios más de colchón de fuera, con esas grandes vistas hacia el exterior, hacia el bosque, sigue sentándose a través de todos esos apartamentos, ¿no? La obra, afortunadamente, pues la hemos ido empezando hace un par de años, donde ya por lo menos hemos hecho una primera fase de rehabilitación, donde ya la casa se ha ido recortando, como contaba antes, se ha ido liberando ese espacio del patio para ya dejar el espacio libre para que en un futuro podamos tener, una vez construida la torre, ese espacio comunitario ahí, ¿no? Ese espacio de jardín en mitad del corazón de la colonia Condesa, una colonia tan densa desde el punto de vista de calles, ¿no? Tener estos pequeños jardines, estos pequeños condominios interiores. Las casitas ya se han ido rehabilitando y ya en el caso de las plantas primeras, pues ya se han ido creando estas pequeñas oficinas que justo se empezaron a ocupar antes de la crisis de la pandemia y afortunadamente ahora, aunque están parcialmente vacías, pues, como han adaptado a esa escala de pequeñas unidades tan chiquitas de las habitaciones, con sus pequeños pasillos y pequeña sucesión de habitaciones, tiene la ventaja que se está utilizando también gracias a la posibilidad de aislamiento que tiene entre unos despachos y otros. Pero sobre todo es esta cosa de recuperar lo que hay, ¿no? Recuperar los muros de tabiques con algunos refuerzos en concreto, recuperar los solados de las duelas de madera y con unas instalaciones que se cuelgan en el techo y unos elementos de mobiliario de calidad, volver a darle vida a esas antiguas viviendas que estaban obsoletas desde hace décadas, ¿no? Y no sé, Virginie, son las 5 de la tarde, si queréis acabamos o tengo un último proyecto que estamos haciendo ahora muy rápido, como queráis. Eso ya lo que me digáis vosotros, depende un poco de vuestro horario. Adelante, Eduardo. Sí, nada, sí, Le voy a pedir a los asistentes que empiecen a formular sus preguntas para tenerla muy bien. en cuanto termines. Muchas gracias. Pues venga, pues entonces cuento en menos de 5 minutos lo último ya que estamos haciendo, que es que ¿qué es lo que ha pasado también con estos cambios, sobre todo técnicos de los últimos años, ¿no? Ahora el teletrabajo ya parece que se ha impuesto como una obligación, pero en los últimos años se hablaba mucho de teletrabajo, ¿no? De que, bueno, el día que ya la técnica nos permite trabajar en casa, como estamos haciendo muchos ahora, ¿no? Ir menos a la oficina. Entonces, una de las cosas también que ha ido dando esto y que ahora ya se ha puesto a nivel de todo el público y aparece ya en todos los medios de comunicación es, bueno, ¿y por qué no, en vez de trabajar en las grandes ciudades, que al final son focos más fáciles de transmisión de infecciones, ¿no? Y son sitios más estresantes, ¿por qué no es a trabajar al campo, ¿no? Cambiar en la ciudad por el campo, sobre todo cuando ya empiezas a tener redes de comunicación que en el caso de España nos está pasando, en muchos lugares rurales ya empiezas a tener fibra óptica, ¿no? Entonces voy a contar un pequeño proyecto que está todavía desde hace un par de años en obras, es en el norte de España, y es la rehabilitación de una antigua casona, ¿no? Está muy cerquita del mar, a menos de 10 minutos en coche de las playas, del aeropuerto, grandes ciudades, o sea que es un sitio idílico y maravilloso, y donde esta es la casa con la que nos encontramos, ¿no? Una casa de 3 niveles, dos niveles y una cubierta importante, con un jardín abandonado, bastante abandonada la casa, totalmente en ruinas. ¿Por qué? Porque la casa, que tiene, como se ve, una factura constructiva con unos sillares de piedra impresionantes, la casa lo que había sido convertida en los últimos años en cuadra para ganado, para vacas. En el norte de España eso era algo bastante habitual, ¿no? Donde una casa que antes ocupaba la planta baja, pues resulta que por temas de humedad del suelo sobre todo, pues no tiene mucha salubridad para vivir, entonces la gente se iba a vivir a la planta primera, utilizar el bajo cubierta o para vivienda o para el secado de frutos de la huerta del campo, y en la planta baja lo que hacía era poner el ganado, ¿no? Entonces esta casa lo primero que nos encontramos es que es una casa que tiene una factura, unas hechuras muy importantes, pero que tiene, se ve por ahí, ¿no? La escalera que está como metida en mitad de este espacio, ¿no?
y, lógicamente, ya técnicamente el problema de la humedad se puede resolver con más facilidad, ¿no? Entonces, lo primero que planteamos a la casa es, vamos a limpiar la casa interiormente. La casa además tenía, como se veía en la foto de antes, un pequeño jardín cerrado lleno de vegetación y boj, y el resto era una parcela más grande de unos 2.500 metros totalmente vacía, ¿no? Donde simplemente había hierba, pasto, como dicen ustedes, ¿no? Entonces, claro, la casa adolecía de instalaciones de climatización, de agua caliente sanitaria ya con buenas condiciones, también carecía de espacios de almacenamiento, de espacios para los vehículos y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo que planteamos es, y también por temas de accesibilidad, veíamos que la escalera no estaba bien encajada en ese sitio. Entonces decíamos, bueno, ¿y por qué no? La escalera seguramente había estado en algún momento fuera, y efectivamente después vimos que había sido así. Y dijimos, ¿por qué no la escalera colocarla en el exterior, en un punto donde nos sirva también como excusa para llegar a colocar más cosas, ¿no? Más cosas que nos pueda servir, como se ve en esta imagen, ¿no? Como que sea un elemento que no vamos a contemplar solamente la casita con su pequeño añadido de la escalera, con a lo mejor parte de los servicios de instalaciones que le hace falta, sino vamos a considerar el proyecto como una totalidad. La casa tiene, como os he dicho, un pequeño jardín de entrada con una puerta, con un arco aquí importante, y el resto está rodeado de una gran tapia, de una gran barda de piedra, todo entera. Y todo el resto del jardín dice, bueno, ¿por qué no aprovechamos que esta pequeña construcción nos sirva también como un pequeño movimiento de tierras para organizar el jardín? De manera que tengamos una zona de patios de servicio o de árboles frutales que van a ir y de huerta en este espacio, y el resto, a través de un gran hueco que se abre en este punto de aquí, que sea como el elemento de disfrute, de jardín de la propia casa. Y este elemento de aquí nos va a servir, por un lado, para poder, dado la diferencia de cotas, como una gran rampa, poder comunicar la casa con la planta primera, introducir la escalera, instalaciones, estacionamiento y muchas más otras dependencias de servicio que ahora mismo la casa no las tiene, y así liberamos la casa de todas esas cosas, ¿no? Esta es la casa ahora mismo en proceso de construcción. Está parcialmente acabada y habitada. Este espacio que os decía del jardín, esa rampa que por ahora solamente está construida la primera fase, que es la de la escalera y las instalaciones, esto tendrá que continuar por ahí, que es construida todo en concreto aparente, forrada exteriormente con la misma piedra que se ha reciclado de las demoliciones o de las excavaciones del lugar. Esta, por ejemplo, era la misma piedra de pavimento que tenía el interior de la casa, que no se queda, dada la irregularidad y el gran espesor, no se podía utilizar y se coloca aquí en este punto del jardín. Aquí se ve desde el interior de la casa esa escalera de concreto que comunica ahora ya con la planta primera, y que lo que nos ha conseguido es que este espacio de la cuadra nos quede como un espacio totalmente liberado, un espacio geométricamente puro y claro, donde pueda ser un espacio de estar, también un espacio donde se puede llegar en un momento determinado a trabajar, aunque ese espacio está contemplado en la planta de arriba, que está ahora mismo en proceso, y el espacio donde antes estaba también el ganado, a través de una operación de apertura de los huecos, pues se convierte en un espacio más de, aparte del otro, de relación social, donde la vida en el campo también es mucho más relajada que la vida en la ciudad, con lo cual la relación social también se puede dar en el espacio de la cocina, ¿no? Entonces son estas dos pequeñas intervenciones que están todavía en proceso en la casa, para que en un futuro se pueda llegar a vivir y a trabajar en esta casa. Porque lo que veíamos antes es que al final lo importante es esto, ¿no? Una vez que se tiene la infraestructura que te permite utilizar los medios tecnológicos, realmente ya podemos trabajar en cualquier sitio. Y los proyectos los podemos hacer o nos podemos relacionar entre todos prácticamente de cualquier manera. Porque al final, ya para terminar, lo importante es la arquitectura que producimos, ¿no? Y aquí siempre me gusta acabar todas las conferencias mostrando esta especie como de cuadro resumen de alguno de los proyectos que hemos ido haciendo en la oficina, en todas las diferentes etapas donde hemos ido pasando, tanto pues prácticamente desde el año 1989, que empezamos con varios socios y después ya nos hemos quedado menos, hasta los últimos proyectos desarrollados en esta última década, y siempre dejo el espacio libre de puntos suspensivos de los proyectos que todavía nos quedan desarrollar en los años venideros. Pues espero que haya sido de su interés toda esta conferencia y muchas gracias, y
ahora esperando a sus comentarios y sus preguntas. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, primero por aceptar la invitación. La verdad, sumamente interesante. Pues bueno, quiero invitar a los asistentes a que nos den sus comentarios, a que obviamente también participemos en una conversación. Aprovechemos que está aquí Eduardo con nosotros. Y bueno, pues... Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Para la asistencia, mientras formulan sus preguntas, vamos a compartir una pequeña encuesta, si nos pueden ayudar llenándola. Yo te voy a hacer la primera pregunta mientras el público hace unas. O sea, tú antes de la pandemia ya estabas acostumbrado en trabajar en este sistema lejano, es decir, tú tienes un proyecto en México con otros despachos, tú estás en España, vas y vienes, pero al mismo tiempo ya estabas diseñando a distancia, ¿no? Con estas herramientas. Entonces, sí. ¿Algo más aprendiste en la pandemia o ya tenías todo estructurado con tu manera de trabajar a distancia? Siempre aprendes, pero es cierto que yo creo que empecé a ir a México, pues no recuerdo el año, el 2014 o antes, o el 2013, no recuerdo que es por ahí, cuando empecé ya a ir había ido antes pues con un viaje con alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, con mis alumnos, pero yo creo que hace ya 8 años aproximadamente es cuando empecé a ir de una manera ya más regular, ¿no? Entonces, cuando iba a México, pues, sobre todo los primeros viajes, aprovechabas ya que te haces ese viaje y estaba pues, una semana, 10 días, 2 semanas prácticamente allí. Entonces, claro, al estar fuera de México no te queda fuera de tu oficina, no te queda más remedio que empezar a trabajar a distancia. Claro, no es lo mismo cuando vas de vacaciones a un lugar que cuando vas a trabajar, como este era el caso, ¿no? Con lo cual ahí, hombre, con las herramientas que tenía, pues yo me iba lógicamente con mi laptop, que ya en ese momento tenía un acceso remoto al servidor desde mi laptop, con lo cual podía estar accediendo a los documentos que tenía ahí y lógicamente con la gente de la oficina, pues en ese momento nos comunicábamos pues, por correo electrónico, por WhatsApp o por Skype, ¿no? Por la aplicación que fuese más eficaz en ese momento. Eso lo he ido haciendo todos estos años a través de cada vez que iba a México, da igual que fuese viajes cortos de 3-4 días, que viajes largos de 2 semanas, siempre hacíamos lo mismo, seguíamos teniendo ese contacto con la gente de la oficina. Y sí que es cierto que ya en los últimos años he aprovechado también alguna vez, hace 2 o 3 años, ya lo empecé a hacer, para ir los meses de verano y aprovechar con mi familia, irme de Madrid al norte de España y allí decíamos, bueno, pues me voy en el mes de julio y no es que voy a estar una semana o 15 días, estoy hasta que no me haga falta volver a Madrid. Y lo probé un par de temporadas de verano y uno de los años recuerdo que estuve más de 2 meses sin volver a Madrid, porque se podía trabajar perfectamente. Al principio era más complicado porque no había fibra óptica, pero ya cuando empezaron ya a tirar el cableado de fibra óptica, veías que podías estar perfectamente. Tanto como que yo en estos momentos lo estoy haciendo así. Yo sigo teniendo mi oficina en Madrid, vivo en el norte de España y paso 2-3 días en Madrid, depende de la semana, y el resto trabajo desde mi casa. Y funciona perfectamente. Incluso hasta el último concurso que acabamos de entregar el viernes pasado, lo hice incluso porque, claro, normalmente es más fácil cuando trabajas con arquitectos que ya llevan contigo colaborando tiempo. Pero hice, por ejemplo, la experiencia de hacer un concurso con 3 antiguos estudiantes míos que los conocía de la relación de haber estado el curso pasado, además, dando la mitad del curso, prácticamente los 3 últimos meses, dando la docencia, las clases por Zoom. Pero, venga, vamos a hacer un concurso y entre Zoom, correo electrónico y llamadas, lógicamente, de celular o WhatsApp, conseguimos en 3 semanas hacer el concurso entero. Y perfecto, sin vernos la cara en ningún momento. Eso con los 3 estudiantes que me ayudaron a dibujarlo.
y además con los ingenieros con los que habitualmente trabajo en temas de estructura e instalaciones, pues lo mismo, hacíamos conferencias por Zoom, compartíamos los planos, la información y no nos reunimos presencialmente en ningún momento. O sea que yo creo que sí que puede, hombre, de vez en cuando hay que reunirte, está bien, y hay que verte las caras, es fundamental, pero yo creo que funciona perfectamente. Otra cosa son las obras. Yo creo que en las obras sí que pues no queda más remedio que seguir estando ahí, ¿no? Porque yo creo que tienes que ver las obras como van, aunque puedas evitar algunas de las reuniones, pero yo creo que una obra lápide, aparte de muchas otras cosas, por supuesto. De acuerdo, gracias. Valeria, creo que tenemos unas preguntas. Sí, tenemos a Carlos Gómez. Nada más, en este caso quería ver si podíamos abrir cámara y micrófono. Carlos Gómez, ¿lo puedes intentar, por favor? A ver si se puede. Si no, aquí ya nos dejó la pregunta. ¿Tienes a Álvaro que ahí está conectado? Que podríamos pasar a la pregunta de Álvaro mientras se conecta Carlos. Perfecto. Álvaro, ¿nos puedes apoyar con tu pregunta? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Se corta bastante. Sí, se corta un poco. Bueno, mi pregunta es, su trabajo, bueno, ya la contestó más bien, era sobre el trabajo a distancia y esta relación que se puede tener con el proyecto sin estar en el sitio directamente, ¿no? Y bueno, ya, las últimas, bueno, la respuesta se contestó sola al final de la plática, ¿no? Donde esa fuerza, la vista al sitio es esencial en algún punto del proyecto, pero que el resto en el tema de arquitectura es posible trabajar a distancia con ciertas herramientas, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, que ya lo he dicho antes, yo creo que efectivamente que hay que aprovecharse de todas las herramientas para trabajar todo lo posible. Ahora, lo que no podemos sustituir es, lógicamente, pues algo que ahora mismo no podemos hacer, que son los viajes, ¿no? Yo creo que es bueno conocer la arquitectura directamente y, sobre todo, yo creo que visitar las obras. Eso yo creo que es fundamental, ¿no? Pero bueno, pero sí, eso es un tema importante. Muchas gracias, de todas formas, por la pregunta. Sí, yo creo que aparecía Gracias. Carlos Gómez, aparecía por ahí, que además... Carlos Gómez, creo que voy a tener que hacer yo la pregunta. Sí, sí, es buen amigo. Ahora le he visto la foto y digo, Sí. nos conocemos desde hace muchos años. Ok, dice, hola Eduardo, soy Carlos Gómez desde México. Me da mucho gusto poder asistirla. Enhorabuena por tu trabajo. Quería preguntarte por las diferencias fundamentales que has detectado entre el modo en que se trabaja en México y en España, o en otros países donde también hayas trabajado. Carlos, perdóname. No, no te preocupes. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto en volver a verte. Pues la verdad es que la pregunta que me haces casi la respondes mejor tú que yo, ¿no? Porque tú te lo sabes más tú tienes casi la misma experiencia que yo trabajando en España y tienes mucha más que yo trabajando en México, con lo cual... Bueno, la verdad es que era una excusa para hacerte una pregunta porque la verdad Ya que lo sé. Bueno, enhorabuena, la verdad que todo el trabajo siempre me ha encantado. La verdad que muchas gracias. Es un arquitectazo, pero bueno, aparte, digamos, yo creo que, vamos, yo llevo, como sabes, mucho tiempo ya aquí, pero digamos, yo ya estoy muy desligado de España. Obviamente ahora en esta última etapa, pues la relación del trabajo y el teletrabajo es lo que nos está llevando a todos. Yo creo que también yo estoy trabajando desde casa.
es una opción, es de las pocas cosas buenas que nos ha traído todo el COVID. Pero en la situación actual, ¿cómo ves tú el trabajo en España y el trabajo en México? Porque yo de España estoy muy desconectado ahora, ¿no? Seguramente tú tienes un contacto diario completamente, ¿no? Yo creo que por un lado, efectivamente lo que dices tú, esta crisis del COVID nos ha traído muchas cosas malas, pero alguna cosita buena, efectivamente. La que nos puede aumentar, si tenemos vida y buena vida, nos va a aumentar la calidad de vida. Eso sí, la cosa es el conservarla, espero que sí, y el tener cierta capacidad de trabajo para poder tener calidad de vida, espero que también, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que hay que verlo también como oportunidades para el futuro, ¿no? Para aumentar sobre todo la calidad de vida, ¿no? Lo que decía al final, de poder trabajar desde casa o lo que mucha gente se está planteando ahora hacer, es decir, bueno, ¿y por qué no irte a vivir al campo? Irte a vivir, seguro que tú estarás haciendo algo parecido y que en México, que ya lo sé, ya lo sé porque me lo han contado. Dices, ¿para qué vas a estar metido si tienes la posibilidad, que desgraciadamente no todo el mundo lo tiene, eso también es cierto? Yo creo que somos muy pocos los privilegiados que nos podemos permitir el que nuestro trabajo se haga por teletrabajo o que incluso puedas decidir, mira, me voy de una gran ciudad como es Madrid, y no te cuento cómo es Ciudad de México, claro, y me voy a otro sitio con mayor calidad de vida. Total, dices, ¿qué más da? ¿Por qué más me da teletrabajar en Madrid si puedo estar teletrabajando a 50, 100 kilómetros? En Madrid, por ejemplo, hace unas semanas me lo comentaba, grandes oficinas de abogados, despachos legales, les están permitiendo entre comillas, lógicamente, les están dejando que sus abogados puedan vivir y puedan teletrabajar desde fuera de la oficina con la única condición que estén a menos de una distancia de no sé cuántos kilómetros o sea, que en menos de una hora, si hay cualquier urgencia, en una hora puedan estar en una reunión. Eso es la condición que les piden, que les ponen. Con lo cual, decir, que te quieres ir a 50 kilómetros, que te quieres ir a la sierra, que te quieres ir a... Vale, pero simplemente si un día hay una urgencia, te agarras el coche y estás aquí en menos de una hora. Eso ya está pasando en las grandes corporaciones, ¿no? Que eso al final es lo que te marca de alguna manera también la tendencia, ¿no? Eso es importante. Después el trabajo, pues en España yo creo que una cosa que ha cambiado mucho, pero eso ya fue desde la crisis financiera del 2008, es que antes el trabajo estaba más atomizado, más repartido en oficinas medianas, pequeñas y pequeñísimas, y ahora ya está fundamentalmente en oficinas medianas y grandes, ¿no? Eso también pasa, ¿no? Y eso yo creo que con esta crisis, lógicamente, continúa, ¿no? Pero eso es algo que yo creo que viene también del mundo anglosajón, ¿no? Es decir, en Estados Unidos solo hay grandes firmas, ¿no? Grandes firmas de arquitectura. Eso, la reflexión muchas veces eso es decir, bueno, ¿y eso es bueno o es malo? ¿Qué arquitectura de verdad buena se produce cuando son grandes firmas modelo las americanas, ¿no? Pues desgraciadamente poco. Pero bueno, eso es lo que los tiempos y la economía, la globalización también nos ha llevado, ¿no? Pero bueno, hay que intentar aprovechar lo positivo de estas cosas. Sí, efectivamente. Yo creo que esta época nos trae también cosas buenas. Sabemos todo lo que nos ha traído negativo, pero la verdad es que sacar de todo lo negativo algo positivo es lo que nos toca y seguir con ánimo. Y la verdad es que efectivamente, por lo menos en lo que a mí respecta, el nivel de vida ha mejorado. O sea, estás más cerca de la familia, tienes más tiempo para trabajar, para ver la gente. Trabajas con la gente, yo creo que casi prácticamente igual que antes, solo que aprovechas mucho más cuando te ves. O sea, como digamos, es otro tipo de sensación, ¿no? El tocar a la gente, poder estar cerca de la gente ahora se valora de una manera diferente antes. Sí, también es cierto que cuando te ves presencialmente con alguien lo valoras más. Sí. También hay que verlo todo y valoras más tu familia, valoras absolutamente todo más, ¿no? Exacto. Pero bueno. Así es, seguro hay muchas cosas que se extrañan. En este caso tenemos otra pregunta de Laura. Laura, déjame ver. Creo que ya puedes habilitar tu micrófono y tu video, en caso de que quieras hacer la pregunta directa. ¿Nos ayudas?
Hola. Adelante. Bueno, mi pregunta es o sea, sobre todo en el tema de la conservación de los espacios, ¿qué es lo primordial? O sea, ¿qué es lo esencial que toman en cuenta para poder como conservarlo? O sea, lo que ven en el espacio y bueno, justo también el tema de que puedan, ay, se me fue, o sea, ¿cómo incluyen lo nuevo en lo que van a conservar? O sea, ¿toman algo en cuenta, algo esencial de lo existente o es sobre todo completamente diferente? Pues yo creo que es importante tu pregunta, ¿no? Muchas gracias por ella. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, la arquitectura realmente se va renovando y actualizando, siempre es la misma, ¿no? Es decir, esta distinción que se hace desde un punto de vista histórico, de esto es barroco, esto es renacentista, esto es neoclásico, yo creo que hay que ver la arquitectura por encima de todos esos llamados estilos, que al final son evoluciones de la técnica y de la sociedad que hace que la arquitectura vaya cambiando, no es más. Entonces, cada vez que a mí me toca intervenir sobre un espacio que ya existe, generalmente intervienes cuando ese espacio ya se ha vuelto en desuso, está obsoleto, porque si no si no lo que hace simplemente es pequeñas, casi más labor de mantenimiento, ¿no? Nadie se le ocurre llamar a un arquitecto para que renueve totalmente algo que está funcionando bien, ¿no? Entonces, pero yo creo que efectivamente que hay que ver, no hay que intentar hacer algo nuevo porque sí, porque sea nuevo, sino yo creo que lo primero que hay es que de alguna manera leer lo que hay, ¿no? Escuchar qué características tiene ese espacio o ese edificio, características formales, constructivas, espaciales, qué es lo que tiene de interés que se pueda llegar a reutilizar para renovarlo, ¿no? Creo que hay una frase que se dice mucho en arquitectura y que venía al hilo de todos los tableros de historia del arte que hacía el historiador Avi Warburg, que lo que decía es que lo que había que hacer era traer el pasado al presente, ¿no? Lo que hay que hacer es toda la arquitectura que ya está obsoleta y que pertenece al pasado, lo que había que verlos con ojos del presente. Entonces la única manera es verlo como lo vemos nosotros hoy en día, no verlo como se veía en el siglo XIX o en el siglo XVI, sino la única manera de integrarlo en nuestra sociedad es traerlo a la actualidad. No pensar que dices, esto es un objeto arqueológico como los restos de un templo griego. Eso, si te vas a una ruina de un templo griego, es una ruina de un templo griego. En cambio, si te vas a la catedral de Selinunte, es una catedral en la que todavía se sigue haciendo misa. Eso es de verdad lo importante, ¿no? Dice que ahí sigan haciendo misa o cualquier otro edificio donde hagan cualquier otra actividad que siga teniendo un uso y un valor hoy en día, es que ese espacio es realmente contemporáneo. Y eso yo creo que es lo que tenemos que conseguir siempre con la arquitectura del pasado, es seguir renovándola para hacerla contemporánea. Claro, no nos queda más remedio que hacerla contemporánea a través de nuestros ojos hoy en día. No lo podemos hacer con los ojos de un personaje del siglo XIX, ni siquiera con los ojos de un personaje de mitad del siglo XX. Es decir, las cosas evolucionan, evoluciona todo tan rápidamente que si le dices a un arquitecto hace 20 años que podía estar trabajando desde su casa y no en su oficina, te miraría con ojos de, bueno, pero ¿tú qué me dices, no? Es decir, la técnica yo creo que evoluciona tan rápido que la sociedad evoluciona a la par que la técnica y nosotros tenemos que dar servicio a todos esos cambios, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Quedó contestada tu pregunta, Laura? Sí, gracias. Gracias Muchas a ti. Gracias por participar. Eduardo, pues me da muchísimo gusto, de verdad, que hayas tenido, pues obviamente, una audiencia con
mucho interés y sobre todo, bueno, pues que hayamos aprendido cosas muy interesantes a través de todo, la presentación de tu trabajo. Nos encantará que el día de mañana que estés aquí en México visitando tu obra, también tengamos la oportunidad de generar algo ya presencial. Esperemos que esto ya pase pronto. Así que, pues bueno, vamos a seguir en contacto. Igual toda la gente que en este caso quiera la grabación, con gusto nos pueden escribir a experiencia@firenzeworld.com. Para quien no conozca, pues en este caso Firenze, los invitamos también a que nos visiten en el showroom. Está ubicado en Palmas 520, aquí en Lomas de Chapultepec. Con mucho gusto los podemos atender. Aquí les vamos a dejar, en este caso, el contacto de Alan Flores, con quien pueden hacer cita para ver cualquier tipo de proyecto. Virginie, ¿quieres comentar algo? Muchas gracias, Eduardo. Quería nada más comentar la instalación que tienes atrás de ti, que es una instalación hecha con producto Firenze, que se llama Panda, que es unas piezas chiquitas para que vayan viendo la flexibilidad del porcelanato arquitectónico. Y está pegado sobre una estructura metálica que la hizo el despacho Lanza Atelier. Y entonces, justo yendo al showroom, van a poder ver la nueva colección y pueden ver atrás la versatilidad del producto, que realmente uno lo puede usar para cualquier cosa. Y pues terminar deseándote muchísimo, Eduardo, por tu tiempo, por compartir tu experiencia, por felicitarte por la calidad de tu trabajo. Y pues espero nos veamos aquí en México si se puede y que pronto esté tu edificio aquí en México para que ya tengamos un proyecto tuyo aquí en México que podamos ir a visitar. Pues ojalá. Muchísimas gracias por la invitación, por vuestras palabras, por la atención de toda la gente que ha estado participando y pues nada, esperemos que esta crisis acabe pronto y que efectivamente que lo único que nos deje sea cosas positivas, ¿no?, para todos. Muchísimas gracias. Nada más igual para terminar, volviéndolos a invitar a que prácticamente mañana se conecten a otras 2 ponencias. En este caso vamos a tener a las 6 de la tarde a Winka Dubeltman de Nueva York, a las 7 de la... A las 6. 7 de la noche. Sí, la de Winka es a las 6 y en este caso la de Felipe Mesa de Plan B es a las 7 de la noche. Ahora sí que aprovechemos que es Día Nacional del Arquitecto para poder festejar juntos y bueno, los esperamos también mañana. En este caso las ligas, pues bueno, igual también compartir sin ningún problema y cualquier cosa pendientes ahí también va a estar pues con el Facebook Live, ¿no? Cualquier cosa que tengan ahí problemas para conectarse. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que estuvo bastante largo, pero bastante interesante, ¿no? Ninguno de los ponentes queríamos que se fuera. Muchas gracias a todos y que tengan muy, muy buen día. Muchas gracias a todos.